Santa Marta, la ciudad más antigua de Colombia, es el origen de nuestro país. En cada rincón de Colombia se siente el orgullo samaro. Por eso, en nombre de la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena y Pro Santa Marta Vital, reciban una cordial bienvenida a la cátedra Historias por Contar, Santa Marta rumbo a los 500 años. Este evento se realiza en el marco de la campaña Orgullo Samario. Es una iniciativa creada para exaltar a personajes destacados que a través de su liderazgo en distintos sectores se han convertido en ejemplo a seguir para los samarios. La cátedra Historias por Contar, Santa Marta rumbo a los 500 años, es una oportunidad para celebrar la rica historia y cultura de nuestra ciudad. A través de esta campaña buscamos no solo reconocer a aquellos que han dejado una huella imborrable en nuestra comunidad, sino también inspirar a las nuevas generaciones a seguir sus pasos, como lo hicieron los personajes ilustres de los que conversaremos el día de hoy. José María Campos Serrano, expresidente de Colombia; Mariano Barreneche Ruiz, autor de la letra del himno de Santa Marta; y Roberto Linero, autor de la música del himno de Santa Marta. Esta cátedra es una ventana abierta a las experiencias y logros de estos líderes, quienes han contribuido al desarrollo y progreso de Santa Marta. Agradecemos la participación de los familiares de estos personajes que se destacaron en diferentes ámbitos de la vida y esperamos seguir construyendo una ciudad que nos llene de mucho orgullo. Asimismo, gracias a los colegios y a los estudiantes que hacen presencia en este evento. Esta cátedra se realiza con el apoyo de la emisora Unimagdalena Radio, donde podrán seguir la transmisión del evento por los 91.9 FM. A continuación, los invitamos a observar un video sobre qué es esta campaña de Orgullo Samario. Santa Marta, la ciudad más antigua de Colombia, cumplirá 500 años y es momento de celebrarlo. Es momento de recordar nuestra historia, de honrar nuestra esencia y cultura, de agradecer por la belleza natural de nuestra tierra. Pero sobre todo, es momento de exaltar a nuestra gente, a los artistas, deportistas, empresarios y profesionales que nacieron en esta ciudad y llevan el nombre de Santa Marta con orgullo por todo el mundo. Líderes inspiradores que generan impacto y transforman su entorno. Eso es Orgullo Samario, un sentimiento que nos une. Saludamos a las personas presentes en el auditorio. En la mañana de hoy nos acompaña la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena, Silvia Elena Medina Romero; el presidente de la Junta Directiva de Pro Santa Marta Vital, Raúl Eduardo García Rodríguez; la directora ejecutiva de Pro Santa Marta Vital, Juliana Méndez Aguilera; y Mariana Rojo, directora de Invest in Santa Marta. También hacen presencia los familiares de los homenajeados, representados por el señor Alfonso Delgado Campos, la señora Luz Patricia Moreno Tinero y el señor José Eduardo Barreneche Ávila. A continuación, escucharemos las palabras de instalación a cargo de la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio, Silvia Elena Medina. Bueno, buenos días para todos. Un saludo muy especial para Raúl García, presidente de la Junta Directiva de Pro Santa Marta, para ti, Juliana, que hemos trabajado juntos todo esto, directora ejecutiva de Pro Santa Marta Vital, igualmente Mariana, nuestra directora de Invest. Un saludo y un agradecimiento por acompañarnos en este panel para José Eduardo, para ti, Patricia, para César y bueno, nuestro moderador, Ian, gracias por aceptar. Bueno, buenos días para todos. Nuestra ciudad, la más antigua de Colombia, está próxima a cumplir 500 años de fundación. 500 años de historia que nos llenan de orgullo y que son la excusa perfecta para celebrar y exaltar lo más lindo de nuestra tierra, su gente. Es por esto que durante 12 meses rendiremos homenaje a esos personajes
que por su liderazgo y visión se han convertido en ejemplo a seguir para nuestros jóvenes. Samarios que nos han representado a nivel nacional e internacional, dejando en alto el nombre de nuestra ciudad y demostrando que entre la sierra y el mar nace gente trabajadora, comprometida. Samarios que con la calidez de su tierra se destacan en el deporte, la política, la música, los negocios y en muchos otros sectores. Nuestra ciudad, Santa Marta, es el origen de Colombia, el origen de sus tradiciones y su cultura indígena, y también es el origen de personas que con un gran talento que hoy llamamos orgullo samario. Nuevamente, muchas gracias a todos los que hoy nos acompañan, sobre todo a la juventud, a los colegios. Los quiero invitar a que reflexionen sobre quiénes son esos personajes que a ustedes les generan orgullo samario y son ejemplo de crecimiento y liderazgo. Gracias. Muchas gracias, Presidenta. Continuamos con las palabras del presidente de la Junta Directiva de Santa Marta Vital, Raúl Eduardo García. Las palabras del principio es que me mucho para agregar, pero voy a contarles que cuando ella me planteó como presidenta de la Cámara de Comercio la idea de exaltar los valores de las personas que se habían destacado en la ciudad en estos 500 años, en cualquier cosa, a Pro Santa Marta Vital le pareció sensacional. Voy a hacer un pequeño cambio de logo, orgulloso de ser samario, porque es que me parece que eso es lo que tiene que finalmente todos tener, un orgullo de ser samarios. Y para ello, para que no sea simplemente un orgullo porque sí, hay que mirar lo que ha dado la tierra. Lo que ha dado la tierra es gente que cuando comenzamos a hacer la lista, nos salió no fue difícil. Había suficientes personas que se habían destacado nacional, internacionalmente, empresarios, deportistas, artistas, de todo orden, científicos, en el país y en el exterior. Y entonces uno dice, la materia prima está. Entonces, ¿cómo logramos que esta ciudad logre, ¿verdad?, entre todos, el puesto que se merece en el país? Si tiene la materia prima, si tiene el recurso humano. Y cuando uno comenzó a mirar, nada menos que un presidente de la República, no todas las ciudades del país puede decir que un presidente de la República haya nacido en su seno. No lo tenemos a José María Casco Serrano, que no es, además de el nombre de una avenida importante, es el nombre de una persona destacada, presidente de la República. Comencemos por ahí. Entonces uno ve que definitivamente hay muchas cosas que pueden inspirarnos para que aquí haya de este grupo y de los colegios, ¿por qué no otro José María Campos Serrano, otros hombres o mujeres que puedan llenar ese interés posible? Y él lo demostró. Ahora voy a hacer una chiva, que es que lo más seguro es que sea la siguiente, destacados, por cada mes vamos a estar destacando una persona o institución, etcétera, con más personas que le vamos a dedicar todo el mes a través de las redes, a que la gente sepa el origen de la persona, qué hizo, qué no hizo, qué ha logrado, etcétera, para que sea la inspiración de todos. Ojalá incluso más de las nuevas generaciones, pero de todos. Pero voy a decirles que un caso, cuando veo el himno del Magdalena, quiero soltarlo, que es que le vamos a dedicar un mes a la hinchada de la Unión Magdalena. Y a mí me parece que muchos recuperados son hinchas fervorosos de la Unión Magdalena y no habían nacido en el 68. Eso se llama una verdadera misión. Y ojalá muy pronto terminemos tantas estrellas como la bandera del Magdalena. Por favor. Entonces, solo quiero terminar diciéndole, como Silvia, a nuevas generaciones: esta es su tierra, esta es su ciudad, y solo será grande la vez que ustedes la hagan. Muchas gracias. Continuamos con las palabras de la directora ejecutiva de Santa Marta Vital, Juliana Méndez. Ahora sí que quedaron pocas palabras. Así que solamente es pues saludarlos, agradecerles por su presencia aquí.
realmente me siento muy orgullosa, estoy muy erizada después de haber cantado los 3 himnos. Es importante que le veamos la importancia realmente a cantar nuestros himnos. Creo que ahí comienza todo, de ahí parte el respeto por esta ciudad, el respeto por este departamento, que tiene mucho. Y le digo sobre todo a los estudiantes del colegio que nos acompañan, los colegios que nos acompañan, recuerden que esta ciudad no solamente son paisajes inigualables, no solamente es la Sierra Nevada de Santa Marta, no solamente es el Mar Caribe, está llena de historias, de personajes que la hacen grande. Así que los acompañamos a todos, a ustedes, a nosotros, a todos, a conocer esa historia, a conocer esos personajes, que sin duda, cuando los conozcan y sepamos realmente cuál es nuestro valor más allá del Mar Caribe y de la Sierra Nevada, que sin duda son los que han posicionado a Santa Marta a nivel internacional y a nivel nacional, van a erizarse como estoy yo ahora, y eso les va a acrecentar el orgullo que siento por esa ciudad. Y eso los va a hacer quererla más, cuidarla más, hablar más de ella, valorarla más. Bienvenidos y muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Con estas palabras damos apertura a la cátedra Historias por contar Santa Marta rumbo a los 500 años, que en esta oportunidad es un homenaje a la vida, el liderazgo y la contribución que hicieron a la ciudad el expresidente de Colombia, José María Campos Serrano, el autor de la letra del himno de Santa Marta, Mariano Barrenechea Ruiz, y el autor de la música del himno de Santa Marta, Roberto Rivera. El panel de esta mañana está integrado por, los invito a que puedan ir subiendo al escenario mientras los llamo, Alfonso Delgado Campos, hijo de Guillermo Delgado Barrenechea y Rosa Margarita Campos Murcia, bisnieto del expresidente José María Campos Serrano. Es amante de la literatura y la historia. Y es miembro del grupo literario Poetas al Exilio. Luz Patricia Moreno Linero, nieta de Roberto Linero de Castro, ella es nacida en la ciudad de Bogotá, pero lleva más de 50 años de residencia en la ciudad de Santa Marta y ha desarrollado aquí su trabajo artístico, creativo y de gestión cultural. Luz Patricia además ha sido una de las pioneras del teatro colombiano, con una fuente de relevancia a nivel regional, nacional e internacional. José Eduardo Barrenechea Ávila, nieto de Mariano Barrenechea Ruiz, autor del prólogo del libro Santa Marta, 5 siglos de historia, de la editorial de Uni Magdalena, y del mito fundacional samario titulado Gran San Punto, y diversos escritos sobre cultura y música. Y finalizando, el docente y comunicador social Ian Farouk Simons, doctorando en Historia Contemporánea en la Universidad Autónoma de Madrid, magíster en Historia, egresado de la Universidad del Atlántico, es especialista en docencia universitaria en la Universidad de Magdalena, en Comunicación y Divulgación Pública de la Ciencia de la Universidad Autónoma de Madrid y en Gerencia de Gestión Cultural de la Universidad del Rosario en Bogotá. Ha sido periodista de medios locales, regionales y nacionales, así como guionista e investigador para documentales en la televisión regional. En la actualidad, Ian labora en el área cultural del Banco de la República de la ciudad de Santa Marta y es profesor en las universidades de Magdalena y Central Bolera. Entonces, bueno, bienvenidos. Importante destacar que tendremos al final del panel un espacio de preguntas del público que podrán realizar al final de la cátedra. Muchísimas gracias, muy buenos días para todas y para todos. Antes de empezar a la conversación y de que empecemos a reconocer a estos personajes que hacen posible decir que nos sentimos orgullosos de ser samario, yo quisiera compartir una muy pequeña reflexión. En mi labor cotidiana en el Banco de la República nos hacemos por lo menos 3 preguntas básicas cuando construimos un proyecto de gestión cultural. La primera es, ¿qué hacemos? Actividades como esta que estamos presenciando en la mañana de hoy, que permiten generar divulgación en multiplicidad de públicos sobre elementos o personajes
que han definido la identidad de un territorio, porque al final lo que tratamos desde nuestra vocación como centro cultural es potenciar la identidad o las identidades que confluyen en el territorio en el que nos asentamos. La segunda, ¿con quién nos aliamos? Empezamos a ver quién está interesado en desarrollar un proyecto que permita generar nociones de identidad como es una cátedra. En este caso, pues nosotros desarrollamos muchas actividades, pero nos sorprendemos y nos sentimos muy contentos, más que sorprendidos, nos sentimos muy orgullosos y muy contentos que en el territorio hay múltiples instituciones como la Cámara de Comercio de Santa Marta, como Pro Santa Marta Vital, que están desarrollando estas iniciativas y que confluyen en todo lo que estamos propiciando para construir esa identidad y ese orgullo de ser Samara. Y la tercera y última pregunta que tratamos de respondernos es ¿qué resultado pretendemos buscar con desarrollar esa actividad? Y al final creo que lo encontramos en las cosas más simples de la vida. Ojalá se hubiesen ustedes mismos dado cuenta cuando muchos de ustedes estaban observando las imágenes que identificaban a esta ciudad y la forma, porque incluso en la entonación, en la forma como interpretaban el himno de esta ciudad. En esas acciones tan pequeñas pero significativas se puede dar por sentado que existe un orgullo de ser Samara. Y la verdad es maravilloso estar en esta convocatoria y que muchos de ustedes, de los que están presentes, sientan ese orgullo en las pequeñas cosas de la cotidianidad, como cantar el himno de la ciudad que nos ha acogido, que nos ha dado todo y por la cual seguimos trabajando. Así que, para empezar, un fuerte aplauso para ustedes y a lo que vinimos. En esta conversación están tres familiares de tres ilustres personajes de nuestra historia local. Uno que significó mucho en el siglo XIX en la historia política de la ciudad y de la nación, hay que decirlo, como es José María Campos Serrano. Y, por supuesto, dos personajes que desde la creación artística, desde expresar, desde un mecanismo tan maravilloso como son la música, la lírica, expresar el amor que sienten por el territorio que los acoge. Y tengo la fortuna de estar con Alfonso, con Luz Patricia y por supuesto con don José Eduardo. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Y la primera pregunta vendría siendo para efectos de, sobre todo los jóvenes que están aquí en esta sala, pero no desde el relato oficial, sino desde el relato más familiar, el más personal. ¿Quiénes eran sus familiares? ¿Por qué consideran ustedes que sus familiares representan tanto para la historia de Santa Marta? Y si me permiten, empezamos con las damas. Patricia. Buenos días, muy complacida. Muy complacida de estar aquí en mi calidad de nieta de Roberto Linero de Castro, que representa Roberto Linero de Castro para Santa Marta. Yo creo que uno de los factores que más emoción puede producir, y ojalá los estudiantes empiecen a entenderlo, es que esta es una ciudad con una connotación artística muy fuerte desde generaciones, especialmente en la música. Es un hito en Santa Marta la música. Ha tenido durante estos 200, 300 años
íconos importantísimos que nos han representado nacional e internacionalmente. Y Roberto Linero de Castro es uno de ellos. Sus 23 composiciones para piano, en este momento estoy precisamente en ponerlo en el ciberespacio, en lograr que la gente conozca estas composiciones que pasan desde el foxtrot, desde poemas sinfónicos, desde bambucos, valses y himnos, no solamente el himno de Santa Marta, hizo también el del Montessori, hizo también un himno a la Quinta de San Pedro Alejandrino, del cual él fue uno de los primeros custodios de la Quinta de San Pedro Alejandrino. Para mí fue asombroso saber eso, de los primeros administradores y Roberto nace un 5 de junio de 1885 y muere en 1964. Y desarrolla este himno. Según la historia, había muchos himnos que se cantaban, muchos personajes, muchos músicos intentaron hacer gloria a la ciudad, pero se hizo un concurso especial para definir quién era la música y la letra. Entonces se hace este concurso aquí mi amigo Barreneche decía que era el trébol. Yo sé que, o sea, mi versión es la violeta de oro, la violeta de plata, que era el concurso muy parecido a los Juegos Olímpicos, y se lo gana el maestro Mariano Barreneche, y mi abuelo Roberto Linero hace la música de esa letra, y trascienden, por supuesto, a la inmortalidad. ¿Qué adolece nuestra ciudad? Es de ese conocimiento, de tener nuestra... Creo que si tú miras a Santa Marta, ¿cuál es el plus? ¿Cuál es el plus? Porque playas hay, y muchas muy bellas en cualquier otra parte de la geografía nacional e internacional. Pero ¿cuál es el plus de la ciudad? Y es su historia. No todo el mundo cumple 500 años, no solamente en Colombia, mi querida doctora, es en América Latina. Es la primera ciudad que se mantiene incoluble en el continente latinoamericano, porque si hubo 500 años, como es el caso de Cuba, cumplió hace 25 años, y República Dominicana, que cumplió hace 20 años. En islas, entonces eran las islas, fueron las primeras, pero y hubo una en Venezuela, el Coro y Santa María del Darién. Exactamente, pero que no llegaron a ser realmente ciudades. La única es esta. Entonces, esta vasta historia que tenemos de 500 años es lo que tenemos que empezar a escudriñar. Creo que es el plus más importante y el punto de inflexión del Isamari. No todas las ciudades de este país y de Latinoamérica pueden hablar y decir: somos una ciudad antigua, tenemos un ADN de más de 500 años. Aparte de que ya antes de la llegada de los conquistadores teníamos también una enorme y profunda civilización como la de los Tairona, que hoy subsiste. Entonces, Roberto, Mariano y muchas otras personalidades, el doctor Campos Serrano, presidente de la República, el único samario que tenemos en estos casos, hacen parte, por ahora, por supuesto, hacen parte de esta rica, profunda, inmarcesible historia de Santa Marta. Y ese debe ser uno de los
profundos puntos que los samarios deben tener como orgullo, como apropiación de ser samario. Y creo que esta celebración de los 500 años debe ser ese punto de inflexión que tenemos que tomar para que seamos una ciudad mejor, para que podamos producir y desarrollo en más escala. Muchas gracias, Patricia. José Eduardo, hablemos también de quién, desde la óptica personal, es tu familiar y por qué significa tanto para la historia de nuestra ciudad. Muy buenos días. Me parece de ensueño este escenario, toda vez que tenemos a los representantes de la sociedad en general. Y aprovecho el momento para agradecer, y más adelante les haré una reflexión, agradecer a lo que es el poder empresarial que tiene esa capacidad de iniciativa, como es la Cámara de Comercio de Santa Marta y Pro Santa Marta Vital. La reflexión que les quiero hacer para iniciar es que la cultura, cuando nace, desafortunadamente en algunos casos queda en bibliotecas familiares, en exposiciones, y se vuelve muy íntima, muy familiar, y a través de estas iniciativas es que podemos lograr sacar de ese encierro, en algunos casos, para que brille la luz y el poder de la cultura, de la música, de los legados de grandes personajes. Y hoy les decía que estoy viendo esa iniciativa en las empresas, estoy viéndolo y me agradó mucho hablar con un educador e historiador que acabo de conocer, que trajo a toda esta nueva generación de samarios para que tengan la inspiración de ciertos personajes y puedan tomar su legado, abrazarlo y por supuesto que mejorarlos. A su vez a ciertos familiares, descendientes de estos ilustres apellidos Linero, Campo y por supuesto con toda la humildad se los digo, la familia Barreneche. Eso me llena de mucha emoción, mucha alegría que se unan toda la sociedad samaria para efectos de poder desarrollar este tipo de actividades que, como les decía, desafortunadamente cuando se hace, yo que apenas estoy iniciando en este tema cultural, me percato que queda simplemente ahí y no se difunde como debería ser. Entonces realmente un fuerte, digamos que espaldarazo que está recibiendo hoy la cultura con ocasión, como lo decía mi amiga Patricia, en relación con el punto de inflexión que vamos a tener el próximo año. No es el cambio, es la iniciativa que debe estarse alrededor de esta ciudad. Con esa introducción comienzo a contarles un poco de lo que he podido encontrar alrededor de la historia de mi querido abuelo. Él murió en 1982, realmente yo solamente tenía 4 años, tengo un leve recuerdo, pero preguntando a mi padre, que es el último hijo que tuvo, y a su vez a diferentes familiares, primos, hermanos, he podido reconstruir una historia que me ha parecido interesante. A mi abuelo se le conoce por ser el autor del himno de Santa Marta, sin embargo, realizó otras actividades. Él nace en 1902, en una época de demasiada violencia en este país, y esa violencia lo va a tocar. Él nace alrededor de la zona bananera, su padre se dedicaba a la agricultura, en un momento dado trabajó con la United Fruit Company y todo se visualizaba como iba a desarrollarse en la agricultura. Sin embargo, esto tuvo un desenlace fatal, toda vez que fallece mi bisabuelo, es decir, el padre del autor del himno de Santa Marta, por causa de la violencia, y eso genera una situación en donde él queda, digamos que apenas estudiante. Él solo llegó hasta tercero de primaria, y lo digo para el análisis de que hace que, a pesar de que solamente estudió porque lo tocó la violencia de Colombia, comenzó a estudiar por sí mismo. Y es por eso que cuando ustedes cantan el himno de Santa Marta, ustedes se ponen a hacer una estadística y preguntan palabra por palabra y muy seguramente no van a saber una. Tenía un refinado léxico que era producto de todo lo que era literatura en ese momento. Pero él
lo que el destino le quitó por un lado se lo dio en otro, porque él descendía y tenía unos referentes muy altos. Él descendía de un coronel que fue quien fundó el batallón Córdoba, fue el líder de la independencia, peleó en Junín, Ayacucho, y su gran amigo y aliado era Córdoba, y por eso le coloca batallón Córdoba. Y asimismo tenía unos primos hermanos que también eran ilustres. José María Lombana Barreneche fue candidato a la presidencia de la República, es el padre de la medicina interna en Colombia. Uno cuando va a la Universidad Nacional encuentra un busto de José María Lombana Barreneche. Asimismo, Marceliano Vélez Barreneche, también candidato a la presidencia de la República, gobernador de Antioquia. Entonces él comenzó a llenarse de mucha intelectualidad y como no pudo estudiar se dedicó a hacer discursos y de eso vivió. Le hacía discursos a mandatarios nacionales, Rojas Pinilla, trabajaba y le presentó varios discursos y producto de eso Mariano pues recibía una especie de contraprestación en dinero, tanto mandatarios nacionales, locales y regionales, y a eso se dedicaba. Tuvo varios hermanos, pero él fue el que se dedicó a la literatura. Les decía que es conocido por el himno, sin embargo él publicó una obra que se llama De pie sobre mi sombra, un libro que tiene ya 5 décadas y que le pasó como pasan muchos poetas aquí en el Magdalena, hay muchos excelentes poetas que vale la pena mencionar: Luis Aurelio Vergara, Castañeda Aragón, que es el poeta del mar, Caneva, unas muchachas Laforí que viajaron a Europa y gestaron todos estos desarrollos culturales, pero esos libros quedaron en bibliotecas familiares, y esos son actos desafortunados porque a pesar de toda la contribución que puede generar la cultura, no solamente local, regional, sino también nacional, quedaban ahí, y así pasó con el libro de Mariano Barreneche. Yo me puse a divagar y reflexionar sobre todas esas, porque he tenido acceso a unas ciertas antologías, y la primera reflexión que uno hace es: si estas personas hubiesen viajado más, si no hubiesen vivido en Santa Marta, que permanecía cerrada, hubiesen sido don Rafael Pombo, porque uno cuando estudia, cuando está en quinto de primaria, siempre le enseñan las poesías de Rafael Pombo, y solo de Rafael Pombo. El hombre tuvo la posibilidad, fue diplomático, hablaba inglés, publicó, llegó al Ministerio de Educación Nacional, y con suficiente mérito hoy todavía analizamos esas poesías de Rafael Pombo. Es el momento, y con estos 500 años, y ahí le coloco un encargo a Silvia y a la capacidad que tiene la Cámara de Comercio, que vienen todos los empresarios, es el momento de mirar eso, porque no podemos dejar las obras musicales del maestro Linero, las poesías realizadas por parte de determinados personas relacionadas con la región, que pueden brillar tanto como las de Rafael Pombo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, la reflexión que tenemos que hacer, porque si uno lo mira en todos los sectores, también pasa lo mismo, se mantienen ocultos, quedan, y a veces algunos familiares se acuerdan y sacan algo y sale un artículo de un historiador, pero la cultura siempre es separada. Y cuando eso pasa, como les decía, si no tienes apoyo como lo tenemos, que unimos a todos los sectores de la sociedad, pues simplemente nos quedamos en esos sentidos de pertenencia que tienen el arraigo samario, el arraigo magdalenense, y por supuesto el amor por esta hermosa patria. Pues les seguía diciendo, para contar un poco más, cuando yo comencé a crecer, 13, 14 años, yo miraba a este señor Mariano, que era mi abuelo, como una persona casi mitológica. ¿Y por qué razón? Porque uno leía todos sus escritos. Ahora más adelante les cuento algo de los escritos. Ese señor escribía a la mujer afro, a la mujer indígena, a la pesca, a Santa Marta, a Barranquilla, a Cartagena, y en fin, van a encontrar alrededor de 50 poesías, y escribía sobre muchos aspectos. Uno dice, bueno, tenía un marco bastante alto que vale la pena colocarlo, y también uno analiza los otros poetas. Luis Aurelio Vergara, lo encontré cuando muere Luis Aurelio Vergara,
creo que fue de los poetas más reconocidos en ese momento. Mi abuelo le escribió una poesía, le decía: hermanos éramos dos, ahora solo queda uno, ¿de qué he dado o permanezco en el recuerdo? Comienza así la poesía. Y quedan ahí. Bueno, mi abuelo, además de escribir, les decía: de pie sobre mi sombra, el próximo año la familia lo va a sacar con ocasión de los 500 años, y por supuesto llegará a todas las bibliotecas de la ciudad y se regalará, porque el tema de cultura es eso precisamente, lo vamos a sacar. Escribió eso y escribió muchas más poesías, pero como en ese momento o era difícil hacer una impresión o no existía el apoyo económico, quedaban ahí. Muy seguramente han podido existir 3, 4, 5, pero quedaron ahí. ¿Qué hizo él? Además de el hito, que es el himno, el libro. Organizó la Secretaría de Educación Departamental en ese momento. Él se casó con una maestra valduparense, que es mi abuela, Prudencia Baute Borrego, y todas sus hermanas eran educadoras. Él en ese momento vivía allá en Aracataca, además tocaba el violín y comenzó a organizar toda esa educación sin ser bachiller, pero esto era solamente partiendo de la educación que hacía con los libros, y de esa forma gestó, y coincidió históricamente que una de las hermanas de mi abuela fue educadora del Nobel de Literatura, el único que tenemos en ese momento. Son datos a resaltar que vale la pena que se conozcan, que trasciendan a la importancia, y que esas personas que han dejado un legado cultural, no solamente por el que estoy hablando, sino todos los que han generado ese efecto importante, puedan trascender, y que las nuevas generaciones tomen esa aprehensión de ese conocimiento, sigan ese ejemplo, y por supuesto lo que queremos todas las generaciones, que cada generación vaya superando a la otra, por bien de esta ciudad. Bueno, no quiero tomarme todo el tiempo porque tengo varias cositas, pero le doy paso al siguiente. Bueno, muchas gracias. Bueno, nos quedan compromisos. Uno, reeditar para 2025 parte de la obra de Mariano Barreneche, los compromisarios, ojalá las instituciones se sumen a ese propósito. Y el otro, sería interesante pensar, ahora que lo comentabas, la Universidad de los Andes sacó hace muy poco un libro para hacer la conmemoración de los 100 años de La Voragine, la novela de José Eustacio Rivera, que hoy estamos, 2024 es el año conmemorativo de ese gran libro de la literatura colombiana. Y uno de los apartes de ese libro es un lexicón para entender el lenguaje de hace 100 años, la terminología de hace 100 años, y familiarizarnos con ella. Valdría la pena poder hacer un lexicón sobre el himno de Santa Marta y sobre muchas de esas palabras que en su momento empleó Mariano Barreneche para poder entenderlas en la actualidad. Ahí lo dejo como un compromiso también para estos 500 años, que ojalá lo puedan asumir desde la institucionalidad, o lo podamos asumir claramente desde la institucionalidad. Alfonso, ¿cómo recuerda usted desde el plano personal a don José María Campos Serrano? ¿Quién fue este personaje para la historia de nuestro territorio? Parece una perogrullada, pero en realidad vale la pena, sobre todo para nuestro público más joven, recordar quién era José María Campos Serrano. Buenos días a todos. Muchísimas gracias a la Cámara de Comercio por esta oportunidad que nos da para recordar quién era el personaje de José María Campos Serrano. Hablando alguna vez con un amigo que trabajaba en el Ministerio de Educación y recorría los diferentes colegios de aquí, sobre todo los de la costa, me decía, muerto de risa, imagínate que llegué al colegio José María Campos Serrano de Chiriguaná y le preguntaba yo a las personas que quién era ese personaje, por qué tenía ese nombre, de dónde era, y algunos no sabían, muertos de risa, ¿no? Campos Serrano, debe ser de Bucaramanga.
Eso es, tal vez, el nombre de este colegio fue el gran homenaje que se le hizo al presidente después de su fallecimiento. Chiriguaná hacía parte de lo que era el departamento del Magdalena. Aquí en Santa Marta tenemos una avenida que ya le está cambiando el nombre porque ahora es la Quinta Avenida, pero es la avenida Campos Serrano, que termina precisamente en el busto del expresidente. Saberlo, conocerlo es la tradición, digamos, familiar, porque es un personaje que vivió en el siglo XIX. A pesar de la lejanía en el tiempo, yo apenas soy de la cuarta generación, soy bisnieto, porque soy el hijo de la última nieta del general Campos Serrano y a su vez del último hijo de él. Entonces, pues todo ha sido una tradición, digamos, oral familiar de quién fue el personaje. José María Campos Serrano nació en Santa Marta el 8 de septiembre de 1832, imagínense ustedes, y murió en el 24 de febrero de 1915, o sea, mi mamá, que era su nieta, no lo conoció. ¿Quién era José María Campos Serrano? Era hijo de César del Campo Conrado, que era en esa época el tesorero provincial de Santa Marta, y de la señora María Josefa Pérez Serrano y de las Cuevas, una señora pues, barranquillera, pero de origen moncocino. Don Juan Campos Serrano sí era, don César Campos Serrano sí era nacido en Santa Marta. No he podido saber la fecha de fallecimiento de él, pero la tradición familiar siempre ha dicho que el don César murió muy joven. Entonces, a José María, siendo casi niño, muy jovencito, le tocó empezar a trabajar para ayudar en el sostenimiento de la casa. Ese es como un ejemplo familiar que nosotros tenemos del trabajo. Y empezó a trabajar como oficial tercero en la gobernación de la provincia, y ahí fue ascendiendo. En el 57, o sea, debía tener 25 años, fue nombrado tesorero de la provincia de Santa Marta, y de ahí empezó su carrera política dentro de lo que era la provincia. Ya en el 60, pues, se cambió la Constitución de Colombia, pasó a ser los Estados Unidos de Colombia, bueno, primero la Confederación Granadina y después los Estados Unidos de Colombia. Y dentro del Estado soberano del Magdalena empezó a tener cargos en el despacho presidencial, y fue varias veces presidente del Estado soberano del Magdalena. De allí, bueno, hizo una gran amistad con el señor Núñez, que era el gran personaje de los liberales independientes en esa época. Esa constitución que formó los Estados Unidos de Colombia fue liderada por el Partido Liberal, por la facción del general Mosquera. Y entonces el general Campos Serrano, entre otras cosas, lo de general se lo ganó en el campo de batalla, un título que le dieron por haber liderado unas tropas triunfantes, pero posteriormente. Porque él había estudiado, eso se me pasó también, decirle que él estudió en el seminario de Santa Marta, y después en la Escuela Provincial Santander estudió filosofía y leyes. Fíjense, a pesar de lo pequeñita que era la ciudad de Santa Marta en aquella época, no era la capital, pero no era ni siquiera la ciudad más importante. Las ciudades más importantes del Magdalena eran Ciénaga y Ocaña y Monpós.
pero siempre fue una ciudad muy educada, o sea, aquí estaban esos centros educativos en los cuales vinieron a estudiar, personajes de todo el país vinieron a estudiar aquí. Él fue compañero de estudio de Monseñor Rafael Celedón, él fue compañero de estudio del doctor y general Marceliano Vélez Barreniche. Estudió aquí en Santa Marta porque precisamente su tío Mariano Barreniche Escobar se había asentado en la ciudad después de la muerte del general Córdoba y se había casado aquí en Santa Marta con doña Teresa Díaz Granados y formó una larga familia, de la cual descendemos un poco gente aquí. Sí. Bueno, entonces siguió su carrera política ya a nivel nacional, fue secretario, equivalía en ese momento a lo que hoy sería Ministerio de Instrucción Pública del presidente Saldúa. Después, con el presidente Hurtado, fue secretario de Gobierno. Después, con el presidente Núñez, fue primero el secretario de Hacienda. Que a veces hablan de que se apagó. Hay unos pocos ministros de Hacienda costeños. Uno de ellos fue el general Campos Serrano. Y siendo ministro de Hacienda fue cuando estalló la guerra del 85. El presidente Núñez lo nombra ministro de Guerra y jefe militar, civil y militar de Antioquia. Ahí pues fue cuando liderando tropas, porque fue triunfante en el avatar de la guerra allá en Antioquia, el presidente Núñez le dio el título de general. Bueno, entonces cuando decide el general Núñez hacer una constituyente para cambiar la constitución de Colombia, era ese excesivo federalismo que había causado tantos problemas. Yo, asombrado, me entero pues que hubo más de 40 guerras civiles, porque es que habían incluso guerras dentro de los estados, porque un candidato no estaba contento con el otro cuando en las elecciones presidenciales internas de cada uno de los estados, y hubo muchísimas guerras civiles. Hubo una general muy grande que fue un gran levantamiento que se hizo en el 85 de los liberales radicales en contra de Núñez, que era liberal independiente, porque no estaban de acuerdo con las políticas que él trataba de minimizar toda esa cantidad de problemas que había causado ese exceso de federalismo. A él se unieron los conservadores, y unidos conservadores y liberales independientes formaron un partido que se llamó Partido Nacional. Se nombran los delegados por cada uno de los estados, y por Antioquia representando a Antioquia fue el general Campos Serrano, y le delegó el gobierno de Antioquia a uno de sus ministros, que era precisamente Marceliano Vélez Barreniche, su compañero de estudios. La constituyente hizo un nombramiento de un nuevo gobierno, nombró presidente de la República al señor Núñez, que venía siendo de todas maneras el presidente, vicepresidente a Eliseo Payán, y al primer designado al general José María Campos Serrano.
El señor Núñez estaba enfermo, estaba en Cartagena en esa época, el señor Payán no estaba en la ciudad y entonces asumió la presidencia el general Campos Serrano, dándole fin ya al cierre a lo que era la constituyente de 1886. O sea que Campos Serrano fue el último presidente de los Estados Unidos de Colombia y fue el primer presidente de la República de Colombia. De la República, de la Constitución del 86, que duró hasta el 1992, más de 100 años, ¿no? Fue la que nos regió en todos estos años. Él tuvo a pesar de las estrecheces, de los problemas que hubo en esa época, por la cantidad de problemas civiles y militares que tuvo la nación, con tanta guerra y tanta cosa, sin embargo, hubo unos hitos nacionales que se le reconocieron al general Campos Serrano, como la electrificación en Bogotá. Fue quien trajo la electrificación a Colombia. Fomentó el ferrocarril, no solo en Bogotá, el ferrocarril de la Sabana, y empezó el ferrocarril del Magdalena. El ferrocarril del Magdalena debía unir el Santa Marta como puerto de aguas profundas con el banco para facilitar, digamos, el transporte comercial de importación e exportación. Entre otras cosas, si se hubiera terminado, hubiera sido una gran cosa, no solamente para Santa Marta, sino también para la ciudad del banco. Después de su presidencia, pues él se retira, vienen los gobiernos de Núñez, del señor Caro, lo nombran, él quiso retirarse del todo ya de la política, pero lo llamaron para que asumiera la gobernación, el ministerio de gobierno. Y por último, lo último que hizo en su vida política fue la gobernación de Panamá, en plena guerra de los 1000 días. Estuvo allá, allá estaba el general Albán, sí, tal vez era Albán, que de parte del gobierno estaba perdiendo la guerra prácticamente. A él asume el manejo de las tropas y da unas batallas decisivas con las cuales el gobierno logra vencer en Panamá y se logra pacificar. Entonces él se viene ya para Santa Marta, primero a Barranquilla y después a Santa Marta, y ya se queda del todo en su otra faceta que él tuvo también como empresario del agro. Él fue de los pioneros en el cultivo del banano y bueno, murió ya a una larga edad en 1915. Su esposa había muerto unos meses antes y parece que se le dio un golpe muy grande para él. Él estaba casado con doña Rosa María Riascos García Mallorca, de Ciénaga, y de origen panameño. Sí, de origen, bueno, el padre de ella era panameño, pero su abuelo era de Cali. O sea, el apellido Riascos era de Cali. El nacimiento de ella, del padre de ella en Panamá, fue fortuito por los problemas de guerras en que tuvo que participar. Pero doña Paulina García Mallorca era cienaguera, pero de padres cartageneros. Tengo entendido que el padre de ella fue le decían el protomártir de Cartagena, fue porque el primer fusilado cuando la retoma de estos estados por Morillo en 1816. Entonces esta es la figura del presidente Campos Serrano, o sea, una persona que no obstante pues haber venido de una familia que tenía una tradición ya de varios siglos, pues
en motivo de su nacimiento y la muerte de su padre, le tocó luchar en la vida, trabajar desde muy niño, al mismo tiempo que trabajaba, estudiaba, formarse, educarse y llegar después, posteriormente, a los más altos honores que da la nación colombiana. Muchas gracias. Solo dos cuestiones. La primera, para contextualizar, a partir de la aplicación de la Constitución de 1886, se creó una figura, lo comento sobre todo para los más jóvenes, no podemos recordarlo, la figura del designado a la presidencia. Era básicamente la persona que desde el Congreso de la República tenía, además de su función legislativa, una función fundamental, y era reemplazar en sus ausencias temporales o prolongadas al primer mandatario. Esa figura se mantuvo prácticamente pues hasta la Constitución de 1991, cuando se estableció de nuevo la figura del vicepresidente, pero que empezó a aplicar formalmente a partir de la elección de 1994 con Ernesto Samper presidente y Humberto de la Calle vicepresidente. Y lo segundo, mencionaba Alfonso el papel del ferrocarril. Yo voy a dar una pequeña primicia para motivarlos de aquí al 2025. Estamos preparando, ya está a punto de estar completamente lista. En febrero o marzo, en el Banco de la República, vamos a tener una exposición en la que están cordialmente invitados todos, sobre la historia y la importancia que tuvo el ferrocarril para Santa Marta. Se llama Los Rieles del Progreso, un ferrocarril para Santa Marta. Así que van a estar completamente invitados a que de marzo a agosto vayan a nuestras instalaciones para que conozcan la importancia que tuvo, así como lo ha mencionado Alfonso grosso modo, el ferrocarril para este territorio. Ahí les dejo para que tengan, para que se vayan programando desde ya para el 2025. Bueno, voy a tratar de hacer dos preguntas para darle la posibilidad a nuestro público que también interactúe. Y la primera pregunta va para José Eduardo y para Patricia. ¿Cómo se inspiraron? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, hemos hablado de que sus familiares han tenido un desarrollo intelectual y profesional muy amplio, pero como todo en la vida hay un hito. El hito es el himno de Santa Marta. ¿Cómo fue el proceso de construcción y qué experiencias le suscitaba a don Roberto, a don Mariano, el hecho de ver plasmado su sentimiento a esta ciudad en una obra tan representativa como el himno? Hablemos un poco de ese punto como primera pregunta. Patricia. Yo, más allá de una pregunta tan en serio, porque es difícil interpretar lo que hicieron nuestros abuelos, pero creo que mucha gente no sabe cómo fue la constitución del himno de Santa Marta. Y es un poco contar que en 1949 la Sociedad de Mejoras Públicas de la ciudad, en concurso abierto, otorgó al poeta Mariano Barreneche una violeta de oro como premio al mejor himno de Santa Marta. Posteriormente fue galardonado con la misma distinción el profesor Linero de Castro como premio al mejor himno, pero basado en la premisa de la letra del maestro Mariano Barreneche. Este himno fue declarado cívico por la sociedad y luego declarado oficial por el Honorable Consejo de Santa Marta en acuerdo del 9 de junio junio 27 de 1949. La Secretaría de Educación Departamental, en sucesivas resoluciones, declaró obligatoria la enseñanza de este himno en los establecimientos de educación de la ciudad, así como su canto en las sesiones solemnes y fiestas escolares. Mi abuelo estudió música bajo la dirección de don Andrés Bermúdez, verdadero maestro del violín y la viola, y bien pronto descolló en este instrumento
formando más tarde la orquesta organizada por don Andrés. También hizo estudios de teoría musical con el doctor Gabriel Angulo, que también fue un gran personaje de la música como Honorio Alarcón de ese entonces. A partir del año 1915 fue profesor de música y teoría de la Escuela Normal de Varones de la ciudad, y durante varios años fue profesor de música instrumental, violín, mandolina, bandola, guitarra, tiple, viola y piano en la Escuela Normal de Señoritas y la extinguida Colonia Marítima de Vacaciones, ambas de esta ciudad. Y por último, también fue profesor del Instituto Virginia Gómez de la ciudad de Ciénaga, el cual le compuso el himno con letra de Pablo Torregrosa Pérez. Compuso también más de 30 piezas musicales, de las cuales 23 fueron editadas en un álbum dedicado a Santa Marta, igual que hiciste con los familiares con el libro, que también se quedó en la casa. Entre sus composiciones más citadas se destacan Vals a Silvia, la marcha al general Alfredo Vázquez Cobo, que fueron grabados por la Casa Columbia. Se destacan también las melodías San Pedro Alejandrino, los valses Luisa Mercedes, Catalina Dolores, El Manzanares, los pasillos Raquel, Edith y mis nietos, la marcha a Santa Marta y Brisa Samaria. De su inspiración son el himno del maestro con letra de Gabriel del Villar y el himno de la Escuela Montessori con letra de Abel Rivera Ramos. También forman parte de su repertorio tangos, foxtrot, bambucos, como el popular Se Puede Robert, con letra de Enrique Díaz Granados. Y su última producción, Amor de Madre, es un poema sinfónico en donde se aprecian sus altas dotes de artistas y su profundo conocimiento de la música. Roberto Linero de Castro, como les comenté, fue historiador también y estuvo 12 años al frente de la Quinta de San Pedro Alejandrino entre 1952 y 1964. Bien, un importante recordatorio de la importancia de don Roberto. José Eduardo, obviamente partimos de la base, tú no conociste a tu abuelo, pero a partir de todas esas experiencias que en conversaciones familiares, en largas sobremesas, supongo, en casa han podido tener, ¿cómo fue el proceso de inspiración y de construcción de este himno de Santa Marta, y cómo sentía, desde lo que comentaban en casa, que se sentía orgulloso, contento, ¿qué sentía de lo que había logrado? Bueno, antes de responderte esa pregunta, que es bastante concreta, uno comienza a hacer los análisis de cómo llegan a esas inspiraciones, porque realmente él no escribió, y como les decía, él pasó inicios del siglo XX, 1902, 1903, comienza toda su infancia. Posteriormente su padre muere a muy temprana edad, comienza a trabajar en la agricultura, luego se casa en Aracataca, se dedica a la literatura, organiza el sector de educación en ese sector y se viene hacia Santa Marta. Esto es una deducción muy personal. Yo creo que con la ocasión de lo que le sucede en el tema alrededor de las tierras en Colombia y toda la violencia que se generó en ese momento, él deja eso y pasa a la literatura y da ese salto. Y bueno, él tiene 5 hijos, Mariano, Alfredo, Eduardo, Isabel, Chávez, y cuando ya ya habían nacido los 5 hijos, él se asienta en Santa Marta. Todos sus familiares tenían ese tronco en Santa Marta y comienza ese amor por Santa Marta. Yo no te podría decir cómo fue específicamente el proceso de inspiración. Sin embargo, cuando uno ve ese himno, uno ve, además de que la música le hincha a uno el corazón,
lo que hizo el maestro Linero es indudable. Esa música llega al alma. Hay dos cosas o tres cosas muy poderosas. Primero está el poder espiritual, los que creen en Dios. Segundo, en la música, y posteriormente las letras. Entonces, con esa música y esa letra, uno analiza ese himno y uno dice, bueno, aquí hay sentimiento. Cuando dice una frase que dice, donde el recuerdo de la infancia llora, se vuelve sentimental. También hace referencia a lo que es el océano para el samario. Mezcla una nostalgia ligada a amor a la tierra y al mismo tiempo relacionado con el océano. Yo creo que esos son, digamos que aspectos difíciles de poder congregar en un solo escrito, y yo creo que esa es la virtud. Y a veces si uno se pregunta por qué razón el samario se siente tan orgulloso de su himno, y es que el análisis que yo hago, mi análisis personal, tiene todos esos sentimientos que hacen que la persona lo cante con tanto cariño, y realmente es lo que nos une más en el momento de cualquier ceremonia, es el momento del himno de Santa Marta. La virtud de él fue mezclar todos esos sentimientos ahondados con el poder de la música, que fue el secreto perfecto para que desde 1949, hoy 75 años después, sigamos cantándolo con tanto amor y con tanto cariño. Eso realmente es lo que te puedo decir realmente frente al análisis que he hecho de cómo saltó de agricultura a literatura, su vida, sus 5 hijos, su esposa, y además la forma mediante la cual plasmó en el himno tantos sentimientos que nos hacen hoy recordarlo. Él tiene una poesía que lo describe a él y se llama Yo. Fíjense que el título del libro se llama De pie sobre mi sombra. Eso da mucho que decir de una persona. Dice yo no sé cómo soy ni me desvela saber cómo la turba me imagina. Tan solo sé que mi ambición camina por donde el ansia de los otros fuera, que mi inquietud nativa se revela el prejuicio burgués de la rutina, y que el ajeno comentario atina solo el desdén que mi soberbia vela. Yo no sé cómo soy algo extraño. En veces me divierto con el daño, en veces el placer me causa pena. Pero sobre todo lo que existe, estoy seguro que si estoy muy triste es porque estoy con la opinión ajena. Esa es una poesía de él que se llama Yo. Realmente tiene varias. Yo me he aprendido algunas porque realmente me gusta la forma, la expresión de literatura. Eso es un soneto que no es fácil construirlo para aquellas personas que se dedican a esos menesteres. Pero eso fue Mariano Barrenechea, una persona que nació en el Magdalena, un común ciudadano que tuvo un golpe a muy temprana edad, que tenía unos referentes familiares bastante altos y él quería imitarlo. De pronto, y es el análisis que hago, le faltó ese apoyo. Algunas tías lo arroparon, muy queridas, y lo llevaron donde él llegó. Vivía muy orgulloso de sus ascendientes, del coronel Mariano, de los primos hermanos candidatos, médicos. Hay unos familias ilustres, y él era muy cercano a esas tías que fueron muchas mujeres, y de ahí descienden muchas de las familias. Hablaba mucho del médico Julio Méndez Barrenechea, que también nos llena de mucho orgullo. Y bueno, ese fue Mariano. Desafortunadamente no puedo particularmente responderte la pregunta específica, pero eso fue un poco de los análisis que hago leyendo su obra. No, pero deja varias lecturas interesantes a partir de todo ese análisis que has realizado y que también es supremamente importante. Alfonso, y ya con esto pasamos a las preguntas del público. Estamos en un tiempo de redes sociales en el que cada vez nos enteramos de discursos, de intervenciones altisonantes, polémicas. Nos quejamos mucho de las formas de algunos de nuestros mandatarios a la hora de presentarse o a la hora de exponer sus ideas políticas.
Nos quejamos mucho de eso, pero si tuviéramos que recordar y destacar algunos elementos de la figura política de José María Campos Serrano que pudiesen aplicarse en este presente lleno de pérdida de formas, ¿con cuáles te quedarías, cuáles destacarías a partir de ese análisis y de esa experiencia familiar que han realizado? Bueno, yo creo que los valores del siglo XIX son distintos a los que se viven ahora. En esa época primaba mucho el honor, la honorabilidad, el no manchar el nombre de la familia. Entonces se buscaba personas que eran de verdad, querían prestar un servicio en la política porque lo tomaban así, como un servicio, no como un negocio para tener dádivas. Entonces lo trataban de hacer con la total pulcritud, de tal manera que no hubiera una tacha en su nombre. Y así lo fue el general Campos Serrano, no la tuvo. Él siempre menciona que era una persona que no, parco en sus palabras, no era, digamos, una persona exaltada, era una persona tranquila, era una persona pensante. Trataba a todo el mundo igual. Él, hay anécdotas incluso que él, siendo presidente de la República, cualquiera que tocaba la puerta, él lo recibía, lo hacía seguir, a pesar de la Bogotá. Imagínense si Bogotá ahora es así como sería hace casi 150 años. O sea, la prosopopeya y la cosa y todo eso, de pronto él, por el ser samario, el ser costeño, pues hacía que él no hiciera tanta diferencia entre las personas que acudían a él. Yo pienso que esos son rasgos de su personalidad que serían como muy importantes también ahora para la gente. Un escándalo, una cosa de esas era impensable en una persona como el general Campos Serrano.